Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 25 de julio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, tenemos informaciones variadas a nivel internacional, hay muchos problemas. Ahí vimos este conflicto que se ha desatado entre Tailandia y Camboya por problemas limítrofes de territorio ahí en lo que le llaman como el Triángulo de la Esmeralda. Y me recuerda lo que hubo recientemente ahí en Kashmir entre la India y Pakistán, que por suerte después de unas escaramuzas, unos ataques aquí, unos aviones que se tumbaron, etcétera, etcétera, pues lograron un cese al fuego. Se generó la anécdota, ¿no?, de que Trump había dicho que él había combinado, o se pone de acuerdo, o le pongo tarifa, y los indios de la India dijeron que eso no era así, que eso era mentira, que eso era falso, ese tipo de cosas, pero eso le quedó en lo anecdótico. De todas maneras, se logró el cese al fuego, y son dos naciones con poder nuclear, tanto Pakistán como la India. La India es una potencia realmente, pero Pakistán tiene armas nucleares y eso era un conflicto que podía complicar las relaciones internacionales aún más. Entonces ahora no es de esa magnitud. Se habrán de poner de acuerdo. Hacía unos 15 años que habían tenido algunas escaramuzas militares entonces por esa misma situación, pero en algún momento eso deberá apaciguarse. Indonesia tiene como 100 millones de habitantes. Camboya no preciso, pero no creo que, no debe ser, no es grande, no es tan grande. Bueno, eso por allá. En Gaza, ustedes saben lo que hay, las matanzas, hasta no sé cómo sucede, pero hay niños buscando y gente haciendo fila para buscar alimentos, y el hambruna acabando, y la destrucción es masiva, y aún así atacan y matan a cada rato una cantidad enorme de ciudadanos que no son milicianos, beligerantes, ni nada por el estilo. Muchos, hasta niños haciendo fila para que le den comida. Y esa es una situación que no presenta solución, porque Estados Unidos ahora acaba de retirarse de la mesa de negociaciones en Doha, Qatar, diciendo que, alegando que los Hamas no tienen la intención como de llegar a un acuerdo. Pero eso está como cuando Trump quería combinar, o combinaba, a Ucrania y a Zelensky a capitular prácticamente frente a Rusia. ¿Se recuerdan? Que empezó hasta la narrativa la cambió. Se negó a votar en las Naciones Unidas condenando la invasión y la agresión rusa, que ya había sido aprobada en cantidad de ocasiones por Naciones Unidas, aunque no por el Consejo de Seguridad, porque albricias. Rusia pertenece al Consejo de Seguridad y tiene poder de veto. ¿Va cuchillo para su garganta? Por supuesto que no. Entonces, pero como quiera, ahí Estados Unidos hasta votó con Corea del Norte, con Sudán, con otro país que ni siquiera el nombre me sé por ahí del África, con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, o sea, con los satélites de Rusia, en contra de prácticamente de todo Occidente. Los países que se respetan, en todo caso, se abstuvieron. Entonces eso se parecía a esa situación. Entonces aquí tiene que reconocerse, acaba de anunciar Francia, para ese era el comentario, que a partir de septiembre va a reconocer a Palestina como el segundo estado. Está la decisión de las dos naciones, de los dos estados, que fue objetada, hay que hacer la mención, por los árabes en 1948.
cuando se aprueba el Estado de Israel en Naciones Unidas, y los árabes al otro día inmediatamente fueron y atacaron el enclave donde estaban los judíos que iban llegando, inmigrados de todas las, después de la Segunda Guerra, donde le mataron 6 millones, el Holocausto y todo eso. Bueno, y entonces tenemos esa situación ahí. Ahora dice Francia que reconoce, sería la primera nación poderosa, ¿verdad?, grande, del G7 al menos, que reconocería el Estado palestino. Y eso deberá ir avanzando, porque definitivamente aquel 7 de octubre, 8 de octubre, 7, cuando los terroristas de Hamas atacaron a Israel, hicieron aquel desastre que provocó todo lo que ha venido ocurriendo, le dio las argumentaciones a Netanyahu, que tenía el agua hirviendo, están cociéndolo ahí a fuego lento. Ustedes se recuerdan con unas modificaciones constitucionales que quería, unas acusaciones de corrupción que tiene, y si llamaba a gobierno, a elecciones, se iba a ir. Pero el hombre encontró ahí una buena salida y políticamente ha jugado y se ha mantenido. Y aquel problema con Irán y los bombardeos y sus cuotas están elevadas. Pero él ha usado eso como un ariete para mantenerse en el poder. Y definitivamente se le ha ido la mano de muchas maneras, de muchas maneras. Eso es a nivel internacional. Lo de Rusia y Ucrania, hay negociaciones en Estambul, se conversó, no se avanzó mucho. Lo de intercambio de prisioneros y un sinnúmero de cosas, vamos a ver. Bien, ahorita el tema en Estados Unidos sigue siendo aquel de Jeffrey Epstein y el involucramiento y la aparición de Donald Trump supuestamente en el expediente, y que había sido informado por la procuradora de Estados Unidos, la General Attorney, Pam Bondi, y su asistente, su segundo, Blanchard, el abogado, que estaba reunido con la señora esa que está presa, Maxwell, Ghislaine Maxwell, la socia del señor, del señor el que le buscaba a las niñas y todo ese tipo de cosas, en la trama sexual esta que hay involucrada. Hay más informaciones hoy de nuevo en la prensa. Ahorita veremos algunos detalles de eso. Miren, en el plano local, ustedes ven la cantidad, la profusión de legislaciones. En estos días se aprobó el reglamento de la ley de ordenamiento territorial. Había quejas, se corrigieron unas cosas. La ley de alquileres. También los bancos objetaron, muchas objeciones. Al final se aprobó, no sé si con todas o corrigieron algunas, pero ahí vimos eso. El Código Procesal Penal, ya lo aprobaron en primera lectura, hay unas quejas, ahí estuvo, ustedes se recuerdan la declaración del obispo Castro Marte, diciéndole a los legisladores que dejaran de estar dando vueltas, que ya ellos conocían eso, lo habían visto, lo habían estudiado, lo habían analizado, que eso tenía 25 años rodando ahí, que sacaran por lo menos eso, respetando la Constitución y las leyes. Yo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que sacar esa legislación y no debemos. Tienes 25 años, ya debe estar desactualizada hasta en los términos que se incluyeron recientemente. Debiera hacerse una cierta revisión, si el presidente tiene la voluntad, y lo demostró que cuando él quiere inmediatamente se puede. Lo hizo con la Constitución, lo hizo con el contrato de Aerodón y así sucesivamente. Por consiguiente, si existe la voluntad y el presidente está de acuerdo, como dijo, y tienen su mayoría y los partidos de oposición no se opondrían, pudieran sentarse y hacer una revisión final, diríamos, última, para presentar ya un documento que
pues no quede desfasado en el tiempo, cuando estamos hablando ya de delitos informáticos, de ciberseguridad, de inteligencia artificial y un sinnúmero de cosas más, siempre y cuando no se vaya a usar como una excusa para la ley Mordaza y ese tipo de cosas, para conculcar derechos que obviamente irían en contra de la Constitución. Pero lo que quiero significar es que no tenemos por qué andar a la carrera cuando ya tenemos 25 años con eso ahí rodando, sacar a Olga ahora algo calimocho, que no abarque, pudiendo hacerlo, todo el diapasón de las potencialidades delictivas que existen hoy día en la actualidad. Entonces yo creo que pudiera ser razonable, no sé, estoy haciendo esa salvedad, pero creo que no sería ocioso que se sentaran y sacaran ya una última versión consensuada, sacando el tema de las tres causales, y es lo que ha venido a generar, porque es que en las otras cosas, a menos que se quiera colar ese tipo de intenciones, entonces hagan esa última revisión. Lo mismo el Código Laboral. Ayer aprobaron en primera lectura, había una reunión de la Asociación de Contratistas y Suplidores de República Dominicana, el lanzamiento, una asociación sobre la nueva ley de compras. La ponderaba el señor Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones, que entraría en vigencia en un plazo de 6 meses, que la institución se está adecuando para esos fines, que tiene muchas modificaciones. Esa ley se sometió como en el 2022, el presidente lo prometió en un 27 de febrero, la ley de compra, porque alegaba el director que con esas denuncias de corrupción y esas cosas, la ley no facultaba, no le daba instrumentos al Estado para perseguir penalmente los delitos en que se incurriesen en esas de las licitaciones y en ese tipo de violaciones a la propia ley. Según ellos, yo decía, bueno, lo pueden, si lo quieren, si cuando se quiere, se puede. Lo pueden llevar por el área de lavado de activos, de colusión de funcionarios, porque siempre hay un funcionario involucrado, que ahí está el caso Intran, que se dijo, que en la dirección de compras de la institución, el comité, etcétera, que sacaron una licitación sin tener el dinero, hubo que transferirla, y eso era una violación, porque tú tienes que tener una certificación de que disponías el dinero en caja, disponible para la licitación en cuestión. Era de 1.200 millones, ¿se recuerdan? Anunciada, publicada. Después la elevan a 1.317 millones. O sea, 117 millones adicionales, como si no es, como que es glóbulo rojo que estamos hablando. Entonces ahí hay colusión de funcionarios. En este caso de Intran se vio. O sea, cuando se quiere se puede. Pero bueno, si es para mejorarla, pues que se mejore. Dice que la institución contará con facultades reglamentarias, otorgándole mayor autonomía en los procesos y agilizando el plazo de los mismos para que no haya esa burocracia y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la misma institución, por ejemplo, en ese caso, que tiene su portal de compras y donde tú tienes que tener todos los periquitos que dice ahí, todas las condicionalidades cumplidas, porque eso es un checklist. Vamos a suponer, fe de bautismo, está aquí. Acta de nacimiento, está aquí. Cédula, está aquí. Pasaporte, está aquí. Licencia, está aquí. Seguro, está aquí. ¿Tiene todo? Ok. No hay que hacer nada discrecional. Entonces, cualquier cosa que se haga distorsionando, ustedes ven estos casos ahora mismo de INAVIE, que anda el señor diciendo que no y diciendo que no, echándole la culpa a los de abajo, que no, que quitamos, que aquí, pero hay cantidad de denuncias de inclusión, de colusión de compañías, de gente de mismas compañías que están arregladas para eso, permitidas. Bueno, entonces siempre ha habido, pero si es para mejorarla, implementación de la subasta interna, que será una modalidad más beneficiosa, licitaciones abreviadas, que ayudarán con la eficiencia de los tiempos. En este caso, no parecería que es nada para obstaculizar, todo lo contrario.
Pero, por ejemplo, andan a la carrera, como decimos nosotros aquí, huyendo al garete con el código laboral. El propio ministro de mi amigo Eddie Olivares sale a defenderlo. Que contiene la cesantía. La primera, ¿cómo se llama? La vicepresidente, dice la vicepresidenta Raquel Peña que no se va a tocar la cesantía. Es que nadie está objetando esa parte. Entonces, van a sacar un código por tener, aprobar un código por aprobar un código. Ese código que tenemos, cuando el presidente Balaguer designó una comisión de 3 eruditos de alta alcurnia intelectual, para decirlo de una manera, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, Lupo Hernández Rueda, y no sé si estaba ahí Milton Ray Guevara, no preciso el tercero, pero eran personas de luces, de grandes luces, de conocimiento, porque Alburquerque es asesor de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. El vicepresidente de la Fuerza que fue secretario de Trabajo de cuando Balaguer hicieron ese documento, pero ya está desfasado, de eso hace tiempo. Pero este siglo lleva 25 años ya, un cuarto de siglo. Bueno, entonces, andan ahí con eso, como cuando llevan un entierro de pobre a la carrera, para decir que tenemos un código en una situación de presiones internacionales en donde tenemos que elevar nuestra productividad, nuestra competitividad como nación, donde debemos incentivar la formalización del trabajo. Veíamos en el código, en reforma fiscal que hubo, que de las quejas era que se decían, pero no persigue la evasión, no incentiva la formalización. Tú tienes que dar incentivos, porque ahora mismo lo que hay es incentivo para la informalidad. ¿Qué gano yo con formalizarme si lo que voy a tener más costos, más problemas, más burocracia, más complicaciones? No me formalizo nada. ¿Qué gano yo con...? No, tienes que tener un beneficio, obviamente. Entonces, eso es lo que hay que procurar con esto. Se pone una sanción a las zonas francas, cuando entonces en otros países no hay. Lo que vamos a hacer es que vamos a ahuyentarlas. 300,000, 200,000, 300,000 empleos ahí. Miles de millones de exportación de divisas que entran al país, que las necesitamos a morir para poder importar el carbón, para la Catalina, para la Gitabo, el gas natural para las plantas aquí de AES, para las plantas que se están construyendo por Manzanillo, todo el sistema eléctrico, para los medicamentos que importamos del exterior. O sea, todo lo que importamos es con divisas, tenemos que producirlas. Entonces, ¿cuál es la razón entonces de querer? Y el presidente salió, no, que el código, que hay por tal. Si es para aprobar por aprobar, no aprobemos nada. En estos días las asociaciones empresariales salieron con un comunicado y detallaron una retahíla de falencias, para llamarlas de una manera diplomática, que tenía ese código que se había aprobado en primera lectura, una cosa así. Aparentemente se dio un paño con pasta, se maquilló, se hizo ahí un APM1 rápido. De nuevo los empresarios reiteran el rechazo al nuevo Código de Trabajo. Pero cuando hablamos de los empresarios, ¿de quiénes son los que estamos hablando? Es todo el sector productivo nacional, la gente que genera empleo productivo, porque el gobierno tiene 700,000 empleados, pero esos son, si fuéramos a llamarlo, no es verdad, pero en términos, si fuéramos en blanco y negro, código binario, 1-0, on-off, como cuando tú prendes la luz y la apagas, que la vida no es así, blanco y negro, dijéramos, el sector privado, el sector empresarial, el empresariado es trabajo orgánico. Si fuéramos a hablar de dinero, orgánico. El del Estado, y no es así, lo estoy extremando la cosa, pudiéramos decir es inorgánico, no es así. Pudiéramos decir que este sería inorgánico y este sería orgánico. O sea, estos 5 millones de empleos que genera el sector empresariado, formal e informal,
de alguna manera, estos son el que hacen el desarrollo del país. El Estado vive de estos, de ahí salen los impuestos. Y si hay evasión en el ITEVIS, si hay evasión en el impuesto sobre la renta, es por culpa del Estado. Si hay un costo fiscal, que son las exenciones y exoneraciones a empresas que no lo necesitan, por ejemplo, o no lo necesitarían ya porque han madurado, porque han creado músculos, porque ya son adultas, no lo necesitan. Es culpa del Estado. Entonces, si ese sector, que es como diríamos del cuerpo humano, el corazón, pero y los pulmones también, tiene una posición clara y tajante sobre eso, ¿por qué no hacerle caso? Además, racional y explicada. Dicen, muestran su rechazo y profunda preocupación por la aprobación que está en curso ahí. Más de un centenar de organizaciones, el CONE, Asociación de Industria, Locopardón, la COFIBE, la que sé yo qué, todo el que produce hasta caramelito está ahí. Todo el mundo, porque todo el mundo tiene que cumplir con el Código Laboral, el Código de Trabajo. Entonces, señalan ellos, lo primero, porque es algo tan simple y sencillo, señores. Hubo más de 100 horas de reuniones entre los tres sectores, laboral, los sindicatos, el sector empresarial y el gobierno como mediador. Y se llegaron a acuerdos tripartitos entre los tres sectores. Entonces luego se desconocen. La pieza desconoce avances previamente consensuados en el diálogo tripartito. Es como cuando aquí en las elecciones de antes, ¿es verdad? Se mandaban de que donde el presidente Balaguer, salían de la Máximo Gómez, la casa 25 donde vivía Balaguer, con la lista de los que iban a nombrar para diputados y qué sé yo cuánto. En esa lista, por lo general, los que salían del partido, del PRD o de la PLD de entonces y del Reformista, eran, por ejemplo, los 10 primeros. Esos salían por default, casi siempre, porque los partidos tenían la capacidad. Los otros, de ahí para abajo, eso era si Cuca bailaba, si hiciera una chepa. Cuando salían de ahí con la lista, con los 10 o 20, pero lo que importaban eran del 10 para arriba, porque los otros prácticamente nunca salían, agarraban y de camino cambiaban ahí, metían de estos que estaban aquí, lo que relacionado con lo que llevaban la lista, y que al final del día cambiaban la posición. Eso es lo mismo que se ve que se ha hecho aquí. Porque si se llegó a un acuerdo, ¿qué tigueraje es? Para ponerlo de una manera como coloquial, qué avivatez de cambiar entonces lo que se había acordado. O sea, ¿usted cree que el otro no ve? ¿Que el otro no va a saber lo que hay ahí? La pieza desconoce avances previamente consensuados en el diálogo tripartito. Y ellos dicen, la República Dominicana merece una reforma laboral transformadora que nos haga caminar para adelante, no para atrás como el cangrejo. Una reforma que genere más y mejores empleos y que contribuya al crecimiento económico en un contexto global donde ya nos metió Donald Trump 10% de aranceles que no teníamos los otros días. O sea que nuestros productos, el producto que llegue a Estados Unidos, nuestro, cualquiera, no importa cuál, que exportamos, que va ahora a comprarse en el Casabe, por ejemplo. Un saludo a don Nicolás allá en Monción, de Casabe Guaraguano, mi amigo. El Casabe que está llegando en Nueva York, que tú lo vas a buscar a la bodega, vamos a suponer, la cosa es bien envuelto, muy bonito, muy bien presentado, que los dominicanos los compran allá, va a costarte $5, para decir algo. Ahora te va a costar 5,50. 5,50. Obviamente le va a cargar a ese precio. Si hubiera otro Casabe
Vamos a suponer que llegara, supongamos, mira la yuca, que nosotros, se vende mucha yuca de Costa Rica, la enceran y eso en Estados Unidos, nos comen los caramelos ahí a nosotros en eso. Si hubiera un casabe que viniera, por ejemplo, de por ahí de Costa Rica, que no le pusieran ese 10 de arancel y tuviéramos los mismos costos productivos, o ellos más económicos, porque ellos tienen hidráulica por allá, la energía eléctrica es más barata. Entonces, si competíamos y el mío costaba 5 y el de él costaba 5 también, y la gente le gustaba el que más bonito compraba, pero era 5 de los dos, ya el mío va a llegar a 5.50. Entonces, nosotros tenemos que, como dice el sector empresarial, generar competitividad, productividad, eficiencia. Y este código es un lastre. Y eso que se está proponiendo ahí es un lastre, una carga. Vamos a tener que cargar más. Entonces, vamos a alcanzar un consenso y a preservar los derechos fundamentales de los trabajadores, pero vamos, la cesantía nadie está diciendo que la quiten, pero a futuro eso es algo ya obsoleto. Hay gente que tiene el teletrabajo de la casa, que está facturando muchísimo dinero, que está trabajando bien, que no necesita. Entonces, hay que adecuarse a los tiempos. Un código que impulse la productividad, que fomente la creación de empleos formales y fortalezca la competitividad de la economía. Lo que yo le estoy diciendo, que podamos ser más competitivos. Entonces, proponen que se sienten y vean los detalles. Ya se había discutido. ¿Cómo es que entonces se meten cosas adicionales? Ahí está, un proceso, la ley de residuos sólidos. ¿Qué dicen los cementeros, la asociación de cemento? Nos han puesto una obligación de tener que usar cosas ahí de renovables que no hay cadena de suministro, el precio no es adecuado, hay casi una factibilidad técnica, económica y financiera. Porque a lo mejor te sale más cara la sal que el chivo, porque tú no puedes sacar unos números del cielo raso porque te parece. Entonces, miren esto, la seguridad privada formal aporta al Producto Interno Bruto 21.700 millones de pesos. Solo Watchman tuvo un crecimiento promedio de 10.8% en los últimos 5 años. Pero miren, este desempeño convive con una expansión acelerada del sector informal. O sea que seguridad por ahí, serenos y eso, que no están formalizados, que creció 16.8%, ese sector informal, mientras que el formal creció 6%. 10% más creció el informal. Entonces, hablan de aprobar una ley de seguridad privada. Estamos hablando de lo mismo, que está estancada hace más de 16 años, como el Código Procesal Penal. Ve, entonces, dice, con una ley clara, el Estado podría duplicar los ingresos que percibe por este sector. Y se formalizan y todo el que está ahí paga sus impuestos y se les garantizan sus derechos. Entonces, tenemos que ir pensando a futuro. El salario promedio en el sector ronda los 27.000 pesos. En el sector informal a un sereno le pagan por debajo de eso. Se perjudica el Estado, se perjudica el mismo trabajador. Y ahí está el 80-20 y en la construcción lo que tienen son unos haitianos. Y le pagan menos, no paga AFP, no paga Seguridad Social. ¿Entiende? Ajá. Pero tenemos que hacer una estructura legislativa o una estructura normativa que dé respuesta a estas cosas para que avancemos, no para que retrocedamos. Y eso es difícil de entender. Hay que ser de la NASA, hay que ser un Einstein, un mega científico. Por supuesto que no. La informalidad laboral en República Dominicana ronda el 54.7% según un boletín de competitividad regional que se produce por el Consejo Hondureño de Empresa Privada, el mismo CONE, pero de Honduras. En Honduras, la tasa de empleo informal es de 82.6. El de ellos es mucho mayor que el nuestro, pero mal de muchos consejos de tontos. Por eso tenemos nosotros ese déficit fiscal, por eso tenemos que recaudar más. Pero si no enfrentamos la informalidad,
Costa Rica, 37%. Nosotros, 54%. Miren que yo cogí a Costa Rica ahorita en el ejemplo del casabe y de la yuca. Costa Rica tiene a Intel ahí, tiene 20 años y van a invertir como 6.000 millones de dólares en ampliación de plantas y eso. Bueno, nosotros tenemos que capacitar nuestra mano de obra, a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, para que atraigamos inversiones de esa índole, inversiones de ese tipo, tecnológicas, que valor agregado, medicamentos, electrónica, eléctricos, fabricación de ese tipo de cosas. Entonces, con un código como ese que quieren sancochar innecesariamente, gracias, no vamos a caminar para adelante. Entonces yo apoyo total y absolutamente el rechazo y la preocupación que externan el sector empresarial en su totalidad. No es que se le quiten los derechos adquiridos a los trabajadores en lo absoluto, pero que nos adecuemos a los nuevos tiempos. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado en este viernes.